Bien, de Polillo, colegas, nos queda muy poco. Este era el principal pensador político, ojo, pensador político romano, que a pesar de que era griego, lo asimilamos a Roma, porque en Roma es donde él escribió, evaluando a Roma, es donde él escribió sus principales tratados. Nos pasamos al segundo pensador romano político, ¿cierto?, que impactó en la política, que era Cicerón. ¿Ya? Cicerón aparece en la historia romana 100 años después de Polibio, alrededor del 100 a.C. Les recuerdo que estas son fechas aproximadas, porque no quiero que empiecen a gastar ustedes tiempo de estudio en aprenderse fechas determinadas, sino que esta es una aproximación. Él vivió del año 106 al 43 a.C., y él evaluó, le tocó vivir en la época de Julio César. ¿Ya? ¿Cuál es la evaluación que hace Cicerón? Él, si bien no compartió la posición de Polibio, pero él detestaba a Julio César. ¿Qué dice? Que la crisis que vivía Roma era por el excesivo poder de la democracia. ¿Ya? La democracia, fíjense lo contradictorio, la democracia se estaba transformando en timocracia, en demagogia, ¿cierto? Estaba el desorden. Aparece Julio César en este desorden, donde se peleaban los cónsules, se peleaban entre ellos, se peleaban con el pueblo. Entonces aparece un caudillo que ganó varias batallas, que ganó harto terreno para Roma, y él, como la democracia estaba inestable, como la plebe había caído en rebelión, Julio César cruza, se pelea con el consulado, se pelea con el senado, cruza, ¿cierto?, el Rubicón, que es el primero. Había antes una historia, no sé si te la habrán contado en derecho romano, que todas las tropas militares no podían cruzar un río, tenían que mantenerse siempre al norte del Rubicón. Es un río romano, es un río que está cerca de Roma. ¿Para qué? Para que los generales no se hicieran con el poder. Porque claramente, como en ese tiempo, y al igual que hoy día, las armas las tenía el ejército, los generales bien podían tomarse el poder por las armas. Entonces todos los ejércitos debían quedar al norte del Rubicón. Julio César no continúa con esta tradición y cruza con su ejército, destituye al Senado, mata a todos sus opositores y se transforma en dictador. ¿Por qué pudo hacerlo y por qué pudo llegar a este punto? Porque él tenía mucha influencia en las masas, porque él era un caudillo bien querido por el pueblo. Entonces el caudillo que era bien querido por el pueblo, en vez de dejar de seguir siendo un general exitoso, se toma el poder por las armas y el pueblo no se le opone. ¿Ya? Entonces Cicerón escribe de Julio César como estaba desordenado, como la democracia se había tomado Roma, se desordenó de inmediato, porque cuando la democracia, cuando no existe una autoridad fuerte, aparecen los vestigios de desorden y la anarquía, ¿cierto? Aparecen los levantamientos, aparecen los, ¿cuánto es? Los 18 de octubre, ¿cuánto es? Aparecen todas estas cosas, ¿cierto? Y finalmente tiene que llegar alguien a poner la mano dura. Y así es como Julio César se hace del poder, siendo un caudillo querido, aprovechando el aforismo que dice a río revuelto, ¿cierto? Ganancia de un buen pescador. ¿Ya? Y él fue un buen pescador que ganó en río revuelto, y Cicerón lo detestaba porque él no era estadista. Decía que era un militar, que él debía dedicarse a las armas y que había podido llegar solamente a ser el emperador, porque él se erigió emperador después, porque estaba muy desordenado producto de la revuelta democrática. Cicerón sigue analizando, tiene una obra política que se llama De la República. Cicerón sigue el criterio de Polibio. Para él la mejor forma de gobierno es la mixta, donde existe un monarca, existe un grupo asesor, una aristocracia y también existe una democracia, pero todo en el bien entendido que propenden a lo mejor para el Estado. Dice
que la política es la cosa pública, ¿cierto? Que al final esta lámina la resumimos solamente diciendo que, al igual que Aristóteles y que Sócrates, que las personas que gobiernan y los deben tender a ser ellos virtuosos para ser ciudadanos virtuosos. ¿Ya? La política, dice Cicerón, debe ser la actividad digna del sabio. El ejercicio del gobernante es visto como un requisito, la sabiduría. Eso deben ser los gobernantes. Y si tenemos buenos gobernantes, vamos a tener ciudadanos virtuosos, y al tener ciudadanos virtuosos, todo va a salir fácil en el imperio. ¿Por qué? Porque el hombre dice finalmente, las personas somos animales políticos, somos gente que nos debemos a la polis, al igual que Aristóteles. ¿Bien? Al igual que Polibio, como le he mencionado, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Gobierno de uno, gobierno de poco o gobierno de la multitud? Cicerón señala que la mejor forma es la misma de Polibio, la mezcla de las tres anteriores. ¿Ya? La cuarta forma mixta, que surge de la mezcla equilibrada de las tres formas originales. La idea es que ninguna tuviera un mayor poder que otra para que se vetaran y se pusieran freno entre sí. ¿Ya? Ahí tenemos otra forma de gobierno de Cicerón, al igual que Polibio, es forma mixta. Y finalmente, lo último que tenemos para hoy día, queridos colegas, ¿hay alguna duda antes? ¿No? Bien. Finalmente, colegas, lo último es otro pensador romano, estos son filósofos que tocaron temas políticos romanos, que es Séneca. Séneca no es conocido como político, sino que es conocido como filósofo estoico. ¿Ya? ¿De qué se trataba el estoicismo? Era una rama de la filosofía donde ellos podían mirar los hechos, podían mirar los acontecimientos, y por muy dramáticos que fueran estos acontecimientos, ellos no decían nada. ¿Ya? Eran imperturbables. Podía estarse quemando, podía estarse muriendo todo, y ellos miraban, analizaban y callaban. No hacían ningún comentario. Ese es el estoicismo. Ese es el concepto de estoico. Cuando alguien le dice que es estoico, quiere decir que se perturba con poco. ¿Ya? Que pocas cosas lo perturban, que pocas cosas lo sacan de sus casillas. Eso es el concepto de estoicismo o el estoico. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de Séneca? Que él vivió en los tiempos de Nerón, ya que ustedes saben que mal recordado emperador de Roma por todas las tonteras que hizo, pero Séneca, que era ministro de Nerón, evaluó cómo era el devenir de Roma, cómo estaba comportándose la cultura romana, la política romana, y él dijo, a contrario de Polibio y de Cicerón, que no servía esta forma mixta de gobierno, porque siempre iba a tender a la democracia y a traer calamidades. Por lo tanto, él proponía que la forma útil, la forma donde se ponía más orden, era la monarquía. ¿Ya? ¿Por qué? A pesar de que esta monarquía, como él lo vivió con Nerón, siempre se transforma en tiranía, porque Nerón al final era un tirano, había que elegir entre dos males, o la tiranía o la anarquía. ¿Cierto? La tiranía es el gobierno de un emperador dictatorial, ¿cierto? La tiranía es del gobierno de uno que se cree Dios, que el gobierno es él, ¿cierto? O en el otro lado, si no queríamos un tirano, siempre íbamos a tener anarquía. Y anarquía es igual desorden. Entonces, entre los dos males, entre tener un tirano o tener una democracia que nos llevaba al desorden, Séneca señala que él prefiere el primero. Entre los dos males es mejor el mal menor, que es tener un tirano, porque así por lo menos la gente no se anda matando en las calles. Profesor. ¿Sí, Paula? Él manifestaba la tiranía para quebrar la anarquía y por ende iba a ser un sistema de gobierno momentáneo, o lo decía en forma perpetua que era buena la tiranía. Séneca defendía la tiranía como gobierno perpetuo.
porque cuando se soltaba la tiranía, bueno, lo eficiente sería que fuera una monarquía, que es el mismo gobierno de uno, pero para beneficio de todos. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que normalmente los monarcas, que él también no era tonto, al igual que Polibio, él señalaba que las monarquías indefectiblemente degeneran en tiranía. Por lo tanto, poner un gobernante vitalicio siempre se iba a transformar en tirano. Pero él prefería eso a que fuera un monarca que se transformara en tirano, a que fuera una democracia que se transformara en anarquía. Así que él veía que el gobierno menos perjudicial para el imperio era el tener una mano fuerte que lo dirigiera. ¿Profesor? ¿Y con él? En Cicerón, con Martín. Martín, dime. En Cicerón, ¿cuál sería la mejor forma de gobierno? Para Cicerón, al igual que Polibio, era la forma mixta. Polibio y Cicerón tienen la misma visión. La mejor forma de gobierno es la forma mixta, donde hay presencia de los tres poderes: monarquía, aristocracia y democracia. ¿Ya? Eso es lo que señala Cicerón.